permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 914. Lo que tenemos en manos este instante, los medios de comunicación colectiva, es un mantel amplio, muy bien tendido, de un galimatías que no terminamos de entenderlo. Con la capacidad, experiencia, el talento, el conocimiento jurídico constitucional y los sinceros que resultan ser mis invitados de esta hora con la opinión pública nacional y con el mundo, pensamos nosotros que vamos a despegar algunas de estas interrogantes que nos deja no la entrevista con el señor abogado defensor de los hermanos de Isaías, sino que tenemos un galimatías aquí con nada más ni nada menos que el partido de gobierno, el señor presidente de la República, el ex vicepresidente de la República y un sinnúmero de actores que a fuerza de las circunstancias se van insertando de a poco en lo que ahora se ha llegado al convencimiento. El señor presidente no sabe qué hacerse. No es que están súper aseguradas las pautas estratégicas del jefe de Estado. Las cosas se le complican más y más y más, pero se complica para el Ecuador. Esto parece un circo, esto parece una cosa increíble, abusiva, audaz, temeraria. Nunca hemos estado, en nuestro caso, de mis compañeros en el medio de comunicación, la gente de clase media nunca hemos estado tan confundidos como ahora. Y esto hay que ponerle alguna regla, por lo menos ortográfica. Caray, ¿qué podríamos nosotros manifestar sobre lo que le ocurre, doctor Aguilar, a la presidencia de la República con su plana mayor? Y también a las chicas a las distinguidas damas que ostentan curules en la Asamblea Nacional. ¿Qué nos pasa al resto de ecuatorianos? El mismísimo panorama de la oposición es deplorable. Nadie tiene una idea fija. ¿De quién es el milagro de llevarnos a un terreno tan frágil, doctor Ramiro Aguilar, por comenzar de esa manera el análisis de esto que nos ocurre políticamente a los ecuatorianos? Doctor Lucero, muchas gracias por estar aquí, enorme coincidencia para mí, y muchas gracias, doctor Aguilar, por acompañarnos. Gracias, Gonzalo, buenos días. Un verdadero placer compartir el panel con Wilfrido Lucero, un ecuatoriano de postín, un hombre honesto, y la honestidad de las personas se las ve en la parada, en el porte. Entonces, Wilfrido, permítame decirle públicamente que para mí es un honor compartir el panel con usted. Muchas gracias. Además, verle en plenitud de condiciones, que eso es sumamente importante. A ver, tratar de desenredar el escenario político ecuatoriano en este momento es una tarea bastante curiosa, sobre todo porque hay datos que están faltando. Es decir, es un ejercicio de armar un rompecabezas, pero sin la transparencia que la actividad política en un país normal debería tener, es decir, que tú puedas tener todas las herramientas para armar el rompecabezas. Los hechos sencillos, los fríos hechos, son que hace un año al presidente de la República un buen día asomó y dijo: vamos a reformar la Constitución y me voy a lanzar nuevamente el 2017. Y sus asambleístas corrieron a formular un paquete de reformas constitucionales que no se sabía bien si eran reformas, si eran enmiendas, y el órgano que debía encauzar el proceso para la modificación de la Constitución, que era la Corte Constitucional, lo hizo pobremente.
porque lejos de hacer un análisis jurídico y constitucional del tema, simplemente bajó el lomo y el lomo obediente, por supuesto, y las rodillas genuflexas, y dio luz verde a lo que el presidente quería, es decir, que la modificación de la Constitución se hiciera en el escenario que él controla, que es la Asamblea Nacional con 100 votos. 100 votos que, por cierto, no es que lo sacó de la chistera, pues fue el pueblo ecuatoriano quien votó el 2013 por esa anormalidad de la democracia, que es poner 100 asambleístas, 100 asambleístas de un solo partido, haciendo un pequeño congreso autónomo dentro de la Asamblea. Se nombra una comisión de enmiendas, la comisión de enmiendas se pasea a todo el país, hace un supuesto diálogo. Entonces, lo lógico, lo que uno espera de un diálogo después de un año, es que haya por lo menos un cuaderno lleno de anotaciones, pues, ¿no es cierto? Claro. O sea, que la gente en los distintos pueblos a los que fueron les haya dicho, oiga, nosotros pensamos esto, pensamos lo otro, y que producto de ese acuerdo, de ese cuaderno de anotaciones, de esa agenda, cambien, se modifiquen los textos que inicialmente fueron presentados a la Asamblea Nacional. Esa sería una verdadera socialización. Pero por supuesto, o sea, ¿qué sentido tiene pasearme un año a costa del Estado? O si lo hicieron gratis allá ellos. Un año, para que el presidente hace 2 semanas o una semana diga, ¿sabe qué? Yo quiero una transitoria. Si yo quiero una disposición al final de la reforma que diga que todo lo que ustedes van a hacer y que yo les dije que hicieran, ya no se aplique para mí en este ejercicio presidencial, sino que se aplique a partir del 24 de mayo del 2017. Pero no se olviden de mis derechos de autor. Correcto. Pero aquí el tema es, pero lo más terrible de esto, o sea, la sinvergüencería política más grande, es que lo que en un año no pudieron hacer, es decir, lo que en un año a nadie se le ocurrió, en 15 minutos de expresiones del presidente de la República, la Comisión de Enmiendas toma nota y sale con que, resulta que ha sido una genialidad la disposición transitoria. Eso demuestra, oyentes, lo absolutamente viciado que está el proceso de reforma constitucional. Es decir, no se dejen embaucar. Aquí no ha habido ni diálogo nacional, ni hay una comisión de enmiendas independiente con autonomía de voluntad. No, aquí hay una persona, que es Rafael Correa, quien toca el organillo, no sé si el organillo, y hay un montón de muñequitos que saltan a la música del organillo, ¿no es cierto? Entonces calla el organillo, los muñequitos se paran. Comienza a funcionar el organillo, los muñequitos se mueven. Y el pueblo ecuatoriano, en la más absoluta perplejidad, porque un tema de tal importancia como es escoger la opción de una reelección indefinida, permitir además que las Fuerzas Armadas ingresen a controlar el orden interno del país, quitarle a la Contraloría la posibilidad de hacer auditorías de gestión, limitar la posibilidad de que los ecuatorianos puedan, mediante consulta popular, poner a consideración a su propia consideración cualquier tema. Convertirnos en servicio público. La comunicación, convertirla en servicio público. Ahí la gente dirá, bueno, ¿y es qué importa? Señores, es fundamental. Los servicios públicos los presta el Estado. Y solamente por delegación el sector privado. El poner esta garantía general a la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Si ya está tropezando ahorita el seguro social ordinario con el tema del financiamiento de las prestaciones de salud. Entonces, miren, ecuatorianos, yo la verdad ya no sé cómo decirles ni cómo explicarles. O sea, ya a veces hasta las palabras son insuficientes para que no se dejen trampear, para que entiendan que aquí el único transitorio debe ser, y por definición, el presidente Rafael Correa, como es transitorio cualquier presidente en cualquier democracia del mundo. Y que no les vengan al cuento de decir, es que estamos nosotros fortaleciendo el derecho a ser postulado, el derecho a postularse. Señores, están abusando de ese derecho. ¿Por qué? Porque el correísmo controla el Consejo Nacional Electoral, porque no hay ningún tipo de control del uso de fondos públicos en las campañas electorales. Controla la Contraloría. Controla la Contraloría, controla la Corte Constitucional. La Fiscalía. Controla la Fiscalía.
controla la Corte Nacional de Justicia, entonces cooptó la institucionalidad del Estado. Entonces, en una campaña electoral no hay forma de evitar que el presidente candidato o que el candidato del presidente use los recursos públicos para movilizarse en el país, use los canales incautados y los canales públicos, pasando propaganda del Estado para desequilibrar el nivel informativo que tiene el elector frente a las limitaciones obvias que tenemos los candidatos de oposición. Y finalmente, ¿quién cuenta los votos? Gratuito. Y es un proselitismo gratuito. Y además, ¿quién cuenta los votos del Consejo Nacional Electoral? Entonces, vean, ecuatorianos, la verdad les digo, y a veces no encuentro palabras para poder explicarles que no caigan en la trampa, que aquí las enmiendas tienen que ser vetadas y archivadas en su conjunto. Sí, que no hay enmienda buena y enmienda mala, que no es que la transitoria haga bueno lo que antes era malo. El único impedimento que tiene el presidente Correa, el único, para ser el dueño y emperador del país es esta norma constitucional que impide la reelección indefinida. Si ustedes permiten que eso se quite, librado ese obstáculo, si el presidente de la República, con todo este aparato además de cooptación institucional que no se alcanzará a desmantelar el 2017, pueden ocurrir dos cosas muy breves, Gonzalo. La primera, que gane un candidato de la oposición, pero sin embargo, como el aparato está cooptado por el correísmo, ese presidente sería un rehén del partido de gobierno. ¿Sí? Y puede ocurrir la siguiente cosa, que gane un candidato promocionado por el correísmo, pero que la oposición se reagrupe y tenga una mayor representatividad en la Asamblea. ¿Qué dijo el presidente en la última sabatina? Pues si eso pasa, entonces hacemos muerte cruzada. Claro, al hacer la muerte cruzada, Correa puede regresar de candidato. Y no es que sea el hiper mega popular o que le tengamos miedo a enfrentarle a una elección. Yo tengo el menor miedo a enfrentarle a una elección al presidente Correa. Sí, el problema es que no pelea de igual, ¿me entienden? O sea, es el candidato con todos los recursos del Estado, sin ningún límite, sin nadie que le ponga freno, versus una oposición que sí tiene todas las cortapisas puestas por el propio poder. Entonces, señores oyentes, ciudadanas, ya no tengo forma de explicarles. Ya si ustedes no se oponen a esto, entonces ya no se quejen. Sí, qué pena. Doctor Lucero, muy buenos días, tenga la gentileza. Pero lo que dicen es que, no es que dicen, estamos viendo, que el camino es tramposo además. No es muy claro que digamos, todo está calculado para un sinnúmero de escenarios que pueden de pronto surgir. Y entonces para cada escenario, como que también al presidente de la República y al partido de gobierno, doctor Wilfrido Lucero, se le está acabando esas pilas muy usadas por los ecuatorianos que les gusta hacer las cosas siempre con segunda, con picardía, reservándose roles que no les corresponde, comprando conciencias, amenazando a otros. ¿Dónde usted encuentra la trampa de este proyecto? Muy buenos días, gracias por la invitación. Permítame primero empezar agradeciendo las generosísimas expresiones del asambleísta doctor Aguilar aquí presente y destacar que tienen un inmenso valor, no porque se refieran a mi persona, sino por provenir de quien proviene, uno de los más distinguidos asambleístas que tiene actualmente la legislatura. Muchas gracias, doctor Aguilar. En segundo lugar, yo quisiera expresar que coincido plena y totalmente con lo expresado hace un momento por el doctor Aguilar. Ha hecho un sucinto análisis de lo que está ocurriendo en el Ecuador. En broma y en serio he dicho a mis amigos, qué mal hemos hecho los ecuatorianos para que nos venga este castigo, que es el gobierno que preside Rafael Correa. Es un castigo divino incluso, ¿no? Y alguien, en broma y en serio, me decía que hasta el Cotopaxi ha decidido no erupcionar, porque ha manifestado que ya es suficiente con Correa. En segundo lugar, quiero decir que este es un proceso tramposo de arriba abajo y que a esa trampa
lamentablemente, se han presentado o han participado de ella un sinnúmero de organismos y de personas de las cuales se esperaba otra cosa. Se esperaba honestidad y patriotismo. Eso no ha ocurrido. Me refiero concretamente, en este caso, a la Corte Constitucional. Esa Corte tiene que ser enjuiciada por la historia y por la opinión pública, con excepción allí, tengo que ser honesto, de la doctora María del Carmen Maldonado. Ella no votó a favor de este paquete de enmiendas, y eso hay que destacarlo, en un ambiente horroroso en el que supongo se vive en la Corte Constitucional, agachada la cabeza no solamente ahora, sino casi siempre a los designios del presidente Correa, pues ha calificado o ha dictaminado como que fuesen enmiendas todo el paquete que ahora ha generado un serio conflicto para los ecuatorianos. ¿Cuánto desgaste político hemos sufrido los ecuatorianos de lado y lado? Los que creemos en la democracia y estamos convencidos de que es el mejor sistema de gobierno, y los que quieren imponer una voluntad caudillista que ha dominado, como ha dicho el doctor Aguilar y lo hemos dicho muchos de nosotros en anteriores oportunidades, todas las funciones del Estado y todos los organismos de la democracia. Lamentablemente todos están al servicio del correísmo. La Corte Constitucional, inclusive algunos legisladores, algunos juristas piensan que ha incurrido en prevaricato, porque en su dictamen, en sus dictámenes, que son como 16, porque tiene que dar dictamen para cada caso, en sus dictámenes señala que en tratándose de enmienda hay que aplicar el artículo 441, numeral 2 de la Constitución, a sabiendas, o debiendo los miembros de la Corte Constitucional saber que ese artículo es inaplicable para las enmiendas. Bajo el supuesto de que se tratase de enmiendas, pretender aplicar un artículo inaplicable es una irresponsabilidad. ¿Es inaplicable por ser inconstitucional? No, el artículo es inaplicable. La enmienda. Claro, las enmiendas son inconstitucionales porque no se trata de enmiendas, en primer lugar. Se trata de reformas, excepto una que consta en el paquete y que se refiere al cambio del término equivocado de fondos provisionales que está contenido en el artículo 372 de la Constitución por el término correcto, que es el de previsionales, al referirse a los fondos que alimentan la seguridad social. Esta enmienda, este cambio de término, ha sido reconocido por los propios asambleístas de gobierno cuando consideran que el artículo es inaplicable, el 372, porque contiene este grave error en sus términos. Para que se cambie en la enmienda el término provisional, repito, que es el equivocado, por el término previsional, que es el correcto. De tal manera que tenemos una posición de los asambleístas de gobierno sobre esta situación. Resulta que el artículo 441, numeral 2, que están aplicando por dictamen de la Corte Constitucional, dice lo siguiente, si me permite. Adelante, doctor. Dice lo siguiente. Artículo 441, artículo 441 de la Constitución. La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere o estructura fundamental o el carácter o elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará. Numeral 2, que es el que aconseja o dictamina la Corte Constitucional. Dice, por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. Eso ya lo cumplieron al presentar la presidenta de la Asamblea su petición a la Corte Constitucional. Dice, el proyecto se tramitará en 2 debates. El segundo debate se realizará de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. Y luego dice, atiéndaseme bien, la reforma solo se aprobará si obtiene el respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Yo pregunto, ¿y entonces cómo se aprueba la enmienda? Porque en el artículo, en el atolondramiento de Montecristi, cometieron este y muchísimos otros errores.
Era el penúltimo de este mismo artículo tipo. casi. Repito, dice, la reforma, y dejaron sin piso a la enmienda, se les cayó la enmienda. Entonces, ¿cómo se aprueba la enmienda? Con el agravante de que en el artículo siguiente, en el 442, se establecen de manera exclusiva los requisitos y el procedimiento que debe utilizarse para hacer la reforma parcial. Entonces, si hay otro procedimiento y otros requisitos que están contemplados en el artículo 442 para la reforma, ¿en qué queda la última parte del artículo 441, que estando refiriéndose a la enmienda, se pasó equivocadamente a la reforma y dejó sin piso entonces a la enmienda? Por eso sostengo, y yo quisiera que alguien me pruebe que estoy equivocado, sostengo, bajo mi responsabilidad, que no existe norma constitucional ni legal para aprobar las tales enmiendas en el supuesto caso de que se tratasen de enmiendas. Lo que debieron hacer los asambleístas del gobierno y el presidente Correa, si querían no trampearle una vez más al pueblo ecuatoriano, es empezar por enmendar este artículo 441 de la Constitución numeral 2, enmendar primero eso, para corregir vía enmienda y el procedimiento largo que tiene en enmienda, esta expresión, la reforma, para ponerle la enmienda se aprobará, porque no dice el artículo 441 que están aplicando, se refiere a la reforma. Una vez cambiado este artículo 441 y puesto en situaciones de aplicación, puesto en cristiano, como decimos comúnmente, entonces sí podía aplicarse al paquete de reformas, si es que se tratara de o a cualquier al paquete de enmiendas que se ha presentado. Mientras tanto, no hay norma para la aprobación de las enmiendas. ¿Qué responsabilidad tiene sobre esto la Corte Constitucional? Por favor, 16 veces se pronuncia, o 17 veces, se pronuncia cometiendo el mismo error, porque analiza cada caso y al final concluye, por consiguiente, se trata de una enmienda y hay que aplicar entonces el artículo 441, numeral 2. Ojalá los señores de la Corte Constitucional vuelvan a abrir la Constitución y a leer, como estoy leyendo, este artículo 441 y le respondan, no al doctor Lucero, sino al pueblo ecuatoriano, por qué cometieron este acto que está rayando en el prevaricato. No te preocupes, les dirán la gente que manejan las leyes. No, pero desde la presidencia de la República, porque somos 100, a la final somos mayoría. Pero algún rato de la historia van a tener que darle cuenta al pueblo ecuatoriano. Y un presidente reelegido de esta manera, sea en el 2017 o en el 2021, un presidente sería no solamente ilegal, sino ilegítimo. No solo ilegítimo, sino ilegal, como se quiera mirar. Y el pueblo ecuatoriano no tendría la obligación de respetar esa elección ganada de esa manera. De tal manera que las consecuencias están comprando inestabilidad. Pero por supuesto, pues. Doctor Aguilar. Miren, yo creo que lo que ha dicho el doctor Lucero con mucha claridad evidencia aún más el vicio, la ilegitimidad que tiene este proceso de modificación de la Constitución desde el principio. Desde el principio. Mire, Gonzalo, para que uno se plantee reformar la Constitución es el ADN de un Estado. Es lo que no se debe tratar de topar. La parte sagrada. La parte sagrada. Tiene que haber una razón, pues. Tiene que haber una razón grave, de peso, fundamental para que topemos la Constitución. Y hay causales que señalen la Carta Y Política. vamos a desglosar. A ver, el país cambia, se vuelve de pronto un país de primer mundo, mejora su economía, si en la Constitución se admite la reelección indefinida. O sea, la vida del ecuatoriano, su vida ecuatoriana, el que usted nos está escuchando, va a cambiar, va a mejorar. Si el Ecuador pasa esa reforma constitucional de que se reelige el presidente indefinidamente, o al contrario va a deteriorarse su calidad de vida porque usted va a perder cada vez mayor libertad. Ecuatoriano, su calidad de vida, la suya, va a mejorar porque las Fuerzas Armadas salgan a las calles a combatir al delito, o acaso hay el peligro de que esas mismas Fuerzas Armadas se vuelvan parte de brazos armados del narcotráfico, como ocurre en México o como ocurre en Guatemala.
Dígame, ecuatoriano, su vida va a mejorar si la Contraloría General del Estado deja de hacer auditorías de gestión. Le explico esto. Si un ministro tiene 50 empleados y de esos 50 empleados solo 25 van a la oficina, la Contraloría al entrar a ese ministerio tiene que decir, a ver, ¿y usted, los otros 25 pipones dónde están? Claro. Esos comedores de manzana y meditadores, por ejemplo, del Ministerio del Buen Vivir del señor Ehlers, ¿sí?, que pasa bostezando 24 horas al día y no bosteza 25 es porque la naturaleza no se lo permite. A ver, señor, ¿usted vino a trabajar o no? No, no vine, pero a usted, Contraloría, ¿qué le importa si usted no puede hacer auditorías de gestión? A ver, ¿a los ecuatorianos va a mejorar su calidad de vida si la comunicación se vuelve un servicio público? ¿O quieren ustedes otro tipo de servicios públicos? Salud, seguridad, agua potable, pero seguridad dada por quien debe dárselas, que es la policía. Su calidad de vida, ecuatorianos, va a mejorar porque le limiten su capacidad de someter a consulta popular los temas importantes del país. Dígame en dónde está la necesidad en este momento cuando tenemos un país que todo lo contrario, necesita fortalecer su institucionalidad. Porque no puede ser que los ecuatorianos, a los ecuatorianos nos caduquen las constituciones cada 10 años, desde el 1830, así, no nos dura una constitución. Sí. No tenemos componte. No tenemos componte. Entonces yo creo, señores, que aquí hay que hacer reflexiones de fondo. Es decir, ¿por qué el gobierno nos mete en este laberinto de cobayo que resulta ser la reforma constitucional? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? O sea, ¿cuál era la necesidad? Si lo que el ecuatoriano pide es tranquilidad, paz, progreso, crecimiento económico, trabajo, salud, educación de sus hijos. A ver, ¿dónde está la mejora de la calidad de vida? Entonces, Gonzalo, me parece a mí que la única respuesta posible de la ciudadanía ante esta trampa que le están tendiendo, y repito, ante esta trampa que le están tendiendo, de querer modificar la Constitución con el único propósito de perennizarse en el poder, debe ser una actitud reactiva, una actitud de expresarse, de resistir, de salir a las calles, porque lamentablemente a los números no se les miente. Pues yo al 3 no le hago 4 porque grite 3 más duro. ¿Sí? Ellos tienen 100 votos, ellos van a pasar las reformas de enmiendas o como finalmente les terminen llamando, las van a pasar. Tienen 100 votos. Y esos 100 votos, ojo, no son culpa de la oposición. Son responsabilidad de los ciudadanos que en 2013 votaron. Así es. Entonces, ciudadanos, sean ustedes también responsables de la solución, pues. Y la solución es, y ya tuvimos el ejemplo del retiro de los impuestos de la herencia y plusvalía, cuando se movilizó el país en uso de su legítimo derecho a resistirse, entonces el gobierno tuvo que recular. Esa es la demostración firme, palmaria. Apenitas porque ya sugirió que volvían esos impuestos. Bueno, pero el tema es que no han vuelto y lo que entró de herencias no tiene nada que ver con la tabla y lo de plusvalía no se ha topado todavía. Entonces, en la realidad, el pueblo ganó en las marchas populares de agosto. ¿Por qué no volvemos a ganar? O sea, ¿por qué dejarnos vencer? ¿Por qué renunciar a esa posibilidad de defender la democracia en el país? ¿Por qué no cumplir nuestra responsabilidad generacional? Es decir, nosotros no recibimos un país de esclavos, no recibimos un país de gente dominada, no recibimos un país de gente domesticada. Recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos un país libre, pobre, pero libre, democrático, decente, honrado. ¿Por qué no entregar a nuestros hijos lo mismo? Un país libre, democrático, decente y honrado. ¿Por qué tiene esta generación que agachar la cabeza y decir, sí, señores, vamos a tener un gobierno eterno, sin ningún control, sin ninguna fiscalización, sin ningún límite? Cuidado, piensen que los países no se acaban. Cuidado. Los países pueden llegar a modelos de descomposición política tan grandes como lo que está pasando en Venezuela. Cuidado. ¿Esto no es el final del populismo, doctor Lucero? Mire, mientras no combatamos con armas eficaces, el populismo seguirá todavía un buen tiempo, digamos, tratando de no sacar sus raíces en varios países, como lamentablemente está ocurriendo en el nuestro. Lo que yo quería señalar es que últimamente se quiere resolver toda esta serie de problemas con una transitoria. Y lo grave no es solamente la transitoria en sí,
sino la demostración una vez más de que el dueño del país sigue siendo Rafael Correa. Allí él, inclusive sin pudor alguno, felicita y agradece a sus diputados por haber aprobado la transitoria que él propone, no los legisladores, siquiera los dirigentes del país, que parece que sufren una capitis diminucio horrorosa, ¿no? No ellos, sino él. Se agradece que hayan aprobado sin chistar, en menos de lo que canta un gallo, ¿no? Pero con eso han terminado de completar el laberinto al que se refería el doctor Aguilar en ese momento. ¿Cómo van a tramitar ahora la transitoria? Tendrán que empezar por el inicio, pues. El tema es adecuado. Y aquí tengo el informe de la Corte Constitucional. Dice, si la iniciativa proviene de la Asamblea Nacional, y este es el caso de la iniciativa nacional, el control constitucional debe efectuarse antes de dar inicio al proceso de aprobación legislativa. Aquí está. Pero ellos ya les han de ordenar también a los de la Corte Constitucional que borren esto de aquí, que digan que no han dicho. Y entonces han de decir que pase nomás, sin el dictamen de la Corte Constitucional. Todas las modificaciones que hayan hecho a las 16 enmiendas y esta nueva disposición, que es la transitoria, tienen que pasar todas esas modificaciones y esta transitoria por el dictamen de la Corte Constitucional. Han de decir, caramba, que ahí ya no tienen tiempo para la reelección de Correa del 2017. Pues yo no creo en la palabra del presidente de la República. Él hará todos los esfuerzos hasta el final para ser candidato en el 2017. Tengan de seguro eso. Ya cuántas contradicciones le hemos soportado, que realmente los ecuatorianos, pues ya el 82%, al menos de lo que yo sé, no creen en la palabra del presidente de la República. ¿Por qué no consulta si cree que está acertado al pueblo ecuatoriano? Ahora desprecia al pueblo ecuatoriano. Ahora no necesita de la opinión de los ecuatorianos. Ojalá cuando lleguemos a las elecciones el pueblo ecuatoriano se acuerde de este desprecio que le hace el gobierno, el presidente Correa y sus legisladores, de prescindir de su consulta para decidir solamente ellos, entre cuatro paredes, por más que sean 100, entre cuatro paredes, el destino de los ecuatorianos, el destino futuro. El destino y se está obrando pues al puro estilo Chávez, ¿no? Sí. Recuerden, pues Chávez dijo que Maduro y Cabello podrían ser los candidatos a la presidencia, después cogió a Maduro. Lo mismo está haciendo el presidente Correa, ya que es el uno que es el otro. Se ha olvidado de Patiño, yo no sé por qué se ha olvidado. Sí, ¿no? Y entonces sí, porque él ha sido uno no de los personajes más... No nos metamos en eso, que en los temas del amor. No, yo no estoy. Y cada quien tiene, son amores y desamores políticos, ¿no? Dejen ahí. No, yo estoy analizando pues solamente en el campo político, pues no de ninguna manera en el otro. Ahora, y entonces, claro, el pueblo ecuatoriano soporta todas estas situaciones que las crea desde la presidencia de la República el presidente Correa. Yo creo que es un engaño para el pueblo ecuatoriano tratarnos de hacer creer que estaban discutiendo esto dentro de Alianza País desde hace unos 2 o 3 meses, según se dice, ¿no? Caramba, qué barbaridad. El parto de los montes fue hace 48 horas. Yo no creo que este es el camino que debe un mandatario responsable señalar al pueblo ecuatoriano. Primero tiene que sacar las manos de todas las instituciones de la democracia y de todas las funciones del Estado para que los ecuatorianos podamos vivir en paz, tranquilidad y con los mismos derechos, porque unos son ecuatorianos de primera y otros son ecuatorianos de segunda. Pues a los unos se los insulta todos los sábados y todos los días que se puede, y a los otros pues se los utiliza hasta cuando son buenos. Después pues ya también se los enjuicia, se les pide confesiones judiciales sobre que Isaías ha aportado la campaña de Alianza País del presidente Correa. Pues ya están rumorando también, yo he escuchado ya algunos rumores, que se investigue pues si las FARC aportaron o no a esa misma campaña electoral, porque de eso se habló mucho también en el pasado. De tal manera que otra vez volvemos a revivir una serie de problemas pues, que no nos conducen realmente y eso a una que la adecuada narcopolítica no se instala todavía. Un adecuado enfoque de los problemas del país. Se haya instalado en niveles como ahora, denota Venezuela, ¿no? Ahora, claro, el problema económico que también se ha mencionado, yo creo que son los errores en el manejo, los errores de bulto, los errores innegables del presidente Correa en la conducción económica del país, los que lo están derrotando también para que la presidencia de la República ni a él le sea apetecible en el 2017. Yo ciertamente pienso que aquel
que gane la presidencia de la República en el 2017, cualquiera que sea, va a recibir pues un fardo enorme para poder otra vez levantar a este país y ponerlo en orden, sobre todo en el campo económico. Tendremos los ecuatorianos que hacer un gran esfuerzo, todos unirnos, para poder salvar al país del hecatombe que estamos ya viviendo. Esto de la unidad de los ecuatorianos, de niveles sensatos, que refleje y represente la preocupación de nuestros viejos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, que eran más cuidadosos de la institucionalidad, ¿no? No obstante, las colisiones que existieron siempre entre 2, 3 líderes, verdaderos líderes. Pero bueno, ahora ocurre que Alianza País no quiere perder el dominio que ejercita a través de la Asamblea Nacional. Eso no quiere perder. El problema para el señor presidente es, a ver, yo quiero irme por lo menos un par de años a estar al lado de mi familia. Mis hijas están estudiando y necesitan de mi presencia, en definitiva, en el país vecino donde dicen que están estudiando, de la tierra de la señora mamá. Ahora, para mantener la asamblea, dicen que necesitaría ubicarse en el primer lugar de la papeleta de Alianza País al propio Correa, si es que en realidad quiere dejar la presidencia de la República en manos de su anterior vicepresidente, el señor Moreno. El señor Moreno dicen que para un ejercicio de 4 años no está, por obvias circunstancias, no está en términos de salud, dicen, pese a que se lo ve bien en las fotografías y en otras tomas. Para que eso ocurra rápidamente, casi le manda una misiva el canciller Patiño para que la firme, porque todo está bien explicadito para la coyuntura. Pero suponiendo que ese sea el pensamiento del señor Moreno, entonces quiere decir que estamos fritos, que es una coalición, que es un colectivo de gente que está enamorada y obsesivamente apasionada por la ideología socialista de estas características que le ha llevado al país a semejante destrozo, especialmente en lo económico y en lo político, en todo. Entonces, ¿qué va a pasar? No quieren soltar la asamblea porque de ahí le cae con sirena en mano, ¿no? Viene una ambulancia de fiscalizadores, miles y entonces tienen recelo. Debe estar las cosas desperdigadas con sensaciones muy difíciles de poder disimular a esta hora del partido. Hay que ganar la asamblea. Si ganamos la asamblea tenemos todo el poder y podemos fregarle al presidente que escoja a la gente y que refiera a un hombre de la oposición. Entonces, dice más bien, cojamos todo. Tú te quedas aquí, Lenín, y yo voy a la asamblea. Y ponemos unos vicepresidentes en tu papeleta presidencial, un candidato a la vicepresidencia, capaz de que tome el turno si es que tienes alguna dificultad. De estas, doctor Aguilar, hay un sinnúmero de, más que escepticismos, de construcción espontánea de la gente, precisamente porque no hay un rumbo, no hay una sola idea, nadie sabe a quién hay que seguir, a quién hay que detener. Todo el mundo corre para arriba, corre para abajo, se pasan de vereda, se suben al tercer piso. Y esto es un verdadero galimatías político. Ni el presidente debe dormir con tranquilidad. ¿Qué pasaría si los números dan para que la fiscalización sea prolija en la nueva asamblea con mayoría de opositores, digo yo? A ver, yo no creo que el presidente Correa vaya a encabezar una lista de asambleístas nacionales. Y primero porque habría que modificar la ley, si no él tendría que renunciar a la presidencia para ser candidato, porque lo que dice el Código de la Democracia es que si usted va a optar por una candidatura distinta, tiene que renunciar.
Entonces tendría que renunciar antes de postularse. Segundo, bueno, salvo que ellos reformaran la ley, que también tienen los votos para hacerlo. Pero si pasa, miren, primero yo haría ahí varias losas políticas muy cortas. Ahí sí Correa sería Febres Cordero II. Pues. No se olvide usted que el ingeniero León Febres Cordero se hacía elegir diputado de Guayaquil, ¿no es cierto?, para tener mucha influencia en la Asamblea, pero casi nunca iba a su despacho porque obviamente su rol era un rol político de cohesión del Partido Social Cristiano. Entonces ahí sí ya las similitudes se van haciendo muy, muy cercanas. Segundo, el presidente Moreno tendría una persona muy incómoda presidiendo la Asamblea porque el ejercicio del poder no admite sombra. ¿Sí? O sea, yo creo que el presidente de la República, salvo que sea el títere más grande, que ya no los hay, siempre, una vez que está montado en el potro, ejerce el poder. Y Correa no creo que quiera jugarse la posibilidad de que Moreno, ya una vez en el potro y en la presidencia de la República, y sobre todo, si lo hace bien, termine desplazándolo. Y la tercera cosa es, tampoco demos por ganador a Moreno. Sí, Tampoco demos por ganador a Moreno. Tampoco demos por ganador a Moreno. Ahí van a pasar tres cosas. ¿No? Lo primero, como el presidente abre un naipe, como muy bien lo ha apuntado el doctor Lucero, y dice, a ver, mi candidato es A, B y C. Entonces, entre los grupos que promocionan a B y C, se van a masacrar. Entonces, ustedes van a oír, ecuatorianos, de aquí a junio, probablemente el próximo año, denuncias que no se han escuchado en estos 8 años contra todos los posibles candidatos del propio correísmo, nacidas de las filas del correísmo. Porque la política... Las denuncias van a nacer del propio correísmo. Porque la política es caníbal en todas partes del mundo. Yeah. O sea, no es solamente de aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a saber probablemente en los próximos 6 meses la vida, pasión y muerte del señor Moreno, la vida, pasión y muerte del señor Glass, la vida, pasión y muerte del señor Serrano, la vida, pasión y muerte de la señora Bonilla, de quien que salga como candidato. Entonces, la primera cosa es no demos por ganador a Moreno. La segunda cosa es, si llega a candidatizarse Moreno, yo creo que los ciudadanos deben entender que aquí el problema no es identidades, no es nominal. O sea, no se trata de que sea Rafael Correa presidente, Lenín Moreno presidente, no. Aquí se trata de que hay un modelo cooptador de la institucionalidad que tiene que desmontarse para poder hacer que el Ecuador sea viable. ¿Usted está de acuerdo entonces con Alberto Acosta, que salió esta mañana en Ecoavisa a manifestar que hay que descorreizar todo? Sin duda. Lo que pasa es que Alberto no sé si tenga la paz espiritual como para decirlo, porque él fue el autor de la autoridad moral, como suelen decir. Sí, ¿no? La paz espiritual, ¿no? Es decir, yo creo que Alberto no tiene la paz espiritual para Alberto, entre otros, ¿no? Claro. Porque además, ojo, el otro escenario podría ser que el Moreno, si llega a ser candidato, si nosotros somos incapaces de vencerlo, si la gente sigue comiendo este cuento de que el uno es bueno y el otro es malo, podría ocurrir que incluso Alberto y un grupo de gente que estuvo inicialmente vinculado al correísmo vuelvan al redil político de Moreno. Yeah. Entonces, pero son escenarios demasiado lejanos. Yo creo que en este momento hay que concentrarnos en escenarios más cortos. Y los escenarios más cortos son, sin duda, tratar de que no pasen las enmiendas. Eso me parece a mí prioritario y fundamental. Y ese no pasar de las enmiendas tiene que ver sustancialmente con el ejercicio de la gente a la resistencia, que no tiene nada que ver con la violencia, ojo, porque hay gente que dice, es que no nos gusta la violencia. Señores, a mí no me gusta la violencia. Sí, pero una cosa es no ser violento y otra cosa es ser cobarde. El Ecuador nunca ha sido un país violento, pero jamás ha sido un país cobarde. Y si hay que salir a las calles, y si hay que protestar, y si hay que poner cartulinas, y si hay que tocar pitos, y si hay que tocar tambores, y si hay que gritar consignas, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, señores, porque de lo contrario, estaríamos, a pretexto de que no somos violentos, ocultando en verdad que somos un país de cobardes. Doctor Lucero, usted termina el programa con lo que quiera decirnos. Tengo una información de última hora que acaba de ser revelada por el presidente Correa en la población de Sucumbíos. Dice que finalmente, como gran cosa, finalmente el tema Oxy está solucionado. El mandatario anunció que se ha logrado un acuerdo de pago con la petrolera.
Esto como de última hora. Doctor Lucero. Bueno, yo creo que el pueblo ecuatoriano no debe agachar la cabeza bajo ningún motivo. No le quedan instituciones a las cuales recurrir, porque todas están en una sola mano, lamentablemente. No es bajar la cabeza, refundirla donde menos uno puede suponer. Tiene que salir a luchar como ha estado haciendo, tiene que salir a luchar a las calles. El instante en que el camimportismo se impone No, y es el voto mayúsculo de todos los Tiene que salir a luchar a las calles, tiene que estar permanentemente en vigilia de lo que está ocurriendo. Tiene que salir a luchar a las calles. Tiene que salir a luchar a las calles, sí señor, no nos queda otro camino y otro remedio. Tenemos que rodear esa Asamblea Nacional el día que van a aprobar las enmiendas. Pero hay que dar ejemplo. Sí, porque no es posible que los mandatarios, en este caso los asambleístas de Alianza País, pues viren la espalda al pueblo ecuatoriano que los eligió. Ese pueblo también les va a virar entonces la espalda a ellos cuando pretendan elegir, no ellos mismos, porque se van se van a hacer el araquiri, sí. Si es que eso pasa, ¿no? Pero el pueblo ecuatoriano no le queda otro camino que resistir en las calles y resistir en todos los foros que se pueda hacerlo, como se viene haciendo aquí en esta importante emisora. Es una voz pluralista, sí, pero es una de las pocas que quedan para que los ciudadanos puedan expresar con libertad lo que piensan alrededor de lo que está ocurriendo en el país. Aquí estamos ya en crisis económica, pero claro, el presidente dice que no pasa nada. Pero doctor, no hay crisis, se anticipan a la erupción del Cotopaxi, se anticipan al fenómeno del Niño y nos clavan, ¿cómo dice? Decretos de excepción. Y entonces inmovilizan a la poca gente que podría salir a las calles, que podrían calentar las urbes de nuestro país. Hay que luchar contra todo eso, porque esos decretos también son inconstitucionales. Bueno, si una erupción hay en tal parte, no le va a prohibir que salga la gente a luchar en las calles en la Cochinchina, porque no hay proporción en eso. Mire cómo ahora están todos los días dando indultos por unas penas desproporcionadas a la falta que para los contrabandistas de gasolina, por 30 galones de gasolina, por 60 galones, 5 años de prisión. Y el presidente Correa los acusa a los legisladores de Alianza País de haber hecho semejante barbaridad, cuando ellos también han participado en la elaboración de ese proyecto o de esa ley. Las cosas así no funcionan. Que les hacen tenemos que, 5 años por encima de lo que pueda ocurrir, tenemos que defender nuestras libertades. Prefiero no tener carretera y andar por Chaquineanes, pero libre. Estamos equivocados nosotros y queremos saber, porque ahora es que han construido las carreteras, queremos saber cómo y cuánto costaron esas carreteras. Correcto. Pues, claro, todo es un misterio. Ese es el mayor temor, ¿verdad, doctor? A ver, yo creo que el estado de excepción es espantacucos nomás. Porque los ciudadanos tienen que salir porque hay un derecho mayor y superior que es el derecho a la resistencia. ¿Sí? Y yo coincido con el doctor Lucero, que lo ha dicho además desde un enorme patriotismo. No nos queda otra alternativa. O sea, si es que porque no tenemos instituciones a quien recurrir. O sea, si tuviéramos instituciones a quien recurrir, podríamos poner acciones de protección, acciones extraordinarias de protección, acciones de tutela. No tenemos quien nos socorra que no seamos nosotros mismos. Entonces, es irrenunciable el salir a las calles, rodear la Asamblea Nacional en paz, pero con mucha firmeza en lo que se diga. Porque le repito, Gonzalo, y le repito al país, este siempre fue un país de gente que no era y no es violenta, pero jamás fue un país de cobardes, nunca. Qué bueno que lo escuchen todos. Muchas gracias, distinguidos caballeros, hemos mantenido un diálogo. Aspiro que las preguntas sean las de ustedes y las respuestas y la valentía y el tesón y el cariño para el país estén coparticipando también desde los hogares, lugares de trabajo y de tránsito este momento todos los ecuatorianos. Ya basta. Señoras y señores, feliz fin de semana. Voy a un duelo familiar. Muy buenos días. Mire este programa desde